¿Y si todo lo que llamo vida fuera solo un pasillo oscuro donde el sonido de mis propios pasos parece extraño, distante? Afuera llovía, y la ventana de mi cuarto convertía cada gota en un relámpago de vidrio tembloroso. Yo estaba ahí, sentado al borde de la cama, escuchando un reloj antiguo, tic, tac, como si fuera el único capaz de marcar el paso de un tiempo que no era mío. Luces tímidas se filtraban entre las persianas, dibujando sombras inciertas en las paredes. Había un espejo al lado, un espejo que nunca devolvía mi imagen completa, siempre cortada entre lo que muestro y lo que intento esconder. En la calle, la multitud pasaba apurada, protegida por paraguas coloridos como pequeñas fortalezas portátiles. Se escuchaba el ruido de los autos, pero ni eso rompía el silencio pesado que llenaba el cuarto. El olor a lluvia, a polvo mojado, a ropa vieja guardada por demasiado tiempo. Mis dedos, inmóviles, se cerraban en un gesto de defensa involuntaria. Me sentía un extraño frente a mí mismo, como si todas las máscaras que usé hasta hoy se hubieran agrietado debajo de la piel. Fue ahí, en ese comienzo de un final, que entendí, quizá mi mayor batalla nunca fue contra el mundo allá afuera, sino contra el hábito invisible de agradarlo. Solo cuando el cansancio pesa en los hombros y las certezas se escapan por los ojos empezamos a notar el precio de existir para los demás. Y mientras el reloj insiste, silencioso, lo sé, hoy es el inicio de algo. Una historia donde, por fin, puede que me descubra. Lo que más me asusta en estas madrugadas silenciosas no son los ruidos de afuera, ni el miedo a lo desconocido. Es este eco aquí dentro, esta pregunta que nunca quiere callarse: si cada día despierto, me pongo una máscara y salgo al teatro de la vida, ¿dónde, o quién, soy realmente? A veces me descubro riendo con amigos sin sentir ganas, solo porque es más fácil así. ¿Ya notaste cómo, en una sala llena de voces, aún puedes sentir un vacío imposible de llenar? La multitud no aquieta la soledad más profunda, esa que susurra cuando el celular se apaga y la casa oscurece. En esos instantes, me quedo mirándome en el espejo, no el del baño, sino el invisible, ese que solo aparece cuando no hay nadie viendo. Hay días en que me levanto de la cama sin fuerza, como si cargara en la espalda todas las versiones de mí que inventé para agradar. Es en ese momento exacto, perdido entre la sábana y el techo, que la pregunta acecha: ¿será que existe un sentido, o inventamos uno solo para sobrevivir? Conocí una idea que me atravesó: tal vez la vida no trae respuestas listas, tal vez el sentido es aquello que cada uno cultiva, silenciosamente, dentro del pecho. Como quien decide cuidar un jardín en medio del concreto. No es fácil admitirlo, pero cansarse de intentar encajar en moldes ajenos puede ser el primer paso hacia algún tipo de libertad. Recuerdo una tarde común, el olor a café, la luz filtrándose por la ventana. Mi mente insistía en rebobinar todo lo que dejé de ser solo para seguir siendo aceptado. En el fondo, ¿estaba viviendo o solo actuando? Nietzsche, sin decir nombres, decía que no existe un guión universal para la felicidad. Cada uno necesita inventar su propio camino, soportar incluso algún vacío, para finalmente descubrir lo que es auténticamente suyo. Eso me hizo ver, quizá el mayor valor no sea enfrentar al mundo, sino sostener, día tras día, una verdad que es solo mía, aunque nadie la aplauda. A veces, hacerlo simple, mirar hacia adentro, admitir debilidades, es el paso más revolucionario. Pero dime, ¿ya te descubriste viviendo para los demás, mientras tu verdadero yo toca la puerta pidiendo entrar? ¿Qué será lo que pasa cuando, por fin, abrimos esa puerta? Cuando abrí esa puerta, no encontré exactamente lo que esperaba. No fue como si una luz iluminara todo y, de repente, todo tuviera sentido. Fue más como mirar un espejo empañado, intentando descifrar las formas borrosas de lo que soy de verdad. Había ahí una mezcla de miedo y alivio,
miedo de descubrir algo incómodo y un alivio extraño por no tener que fingir más que no veía. Me di cuenta de que, durante tanto tiempo, usé una máscara sin notarlo. Una máscara cómoda, hecha de pequeñas concesiones y sonrisas automáticas. Al principio parecía protección. Si soy así, me van a aceptar. Si cedo aquí, voy a agradar a fulano. Si escondo aquello, nadie me va a juzgar. Pero la verdad, esa misma esperando atrás de la puerta, es que cada gesto así me alejaba un poco más de mí mismo. ¿Tú también lo sientes? Esa costumbre de medir cada palabra, ese impulso de disfrazar pensamientos solo para encajar mejor. De tan automático, se vuelve ruido, un sonido bajo, pero constante, dentro de la cabeza, como un zumbido recordándote todo aquello que está prohibido mostrar. La sombra. Jung decía que todos tenemos una sombra, un lado que evitamos mirar porque puede ser difícil, doloroso, o simplemente demasiado feo para enfrentar. No se trata de ser malo o incorrecto, sino de ser entero. Yo vivía negando ese lado, creyendo que si lo ignoraba desaparecería. Pero no desaparece. Solo crece ahí, en lo oscuro, esperando el momento justo para aparecer, generalmente cuando estoy cansado, solo, o cuando algo me saca de control. ¿Dónde más se esconde esa sombra? En los pequeños gestos del día a día. En el silencio incómodo del elevador, cuando preferí bajar la mirada para no enfrentar mi reflejo en la puerta de acero. O en el trabajo, cuando me tragué un no estoy de acuerdo porque no quería conflicto. O aquel sábado por la noche en el que dije sí para salir con amigos, queriendo quedarme en casa, solo para no parecer raro. Cada una de esas decisiones me dolía un poco, pero era más fácil lidiar con el peso que con ese vacío, ¿sabes? La ausencia de aprobación de los demás parecía un abismo. A veces, la lucha era tan sutil que yo mismo no la captaba. El miedo a fallar, que me hacía repasar conversaciones en la cabeza mientras intentaba dormir. La búsqueda insaciable por algún gesto de reconocimiento, un elogio en el trabajo, un like en una foto, un mensaje sin leer. También estaba esa sensación extraña cuando todo quedaba en silencio. Era como si el silencio gritara verdades que yo no quería escuchar. Entonces encendía la TV, agarraba el celular, cualquier cosa para no oír lo que venía de dentro. En este proceso sentí vergüenza y rabia, de mí, de las circunstancias. Pero también noté un hilo de compasión creciendo despacio. Cuando dejé de negar lo que realmente sentía, pude notar, era ahí, en ese lugar desordenado y contradictorio, donde estaba mi verdadero yo. No un héroe, no el personaje que fingía ser, solo alguien intentando entender y existir siendo honesto consigo mismo. Y poco a poco, conforme esa imagen en el espejo dejó de estar tan empañada, pude respirar más profundo. Quizá no exista una fórmula para ser completo, pero sí existe un inicio real, tener el valor de quedarse frente a uno mismo, sin tantas máscaras, aceptando incluso esas partes que tanto temía encontrar. Ese día, con el rostro marcado por la luz suave de la mañana, noté un ruido sutil detrás de todo lo que solía ignorar, mis propios pensamientos resonando como pasos acelerados en un pasillo vacío. Noté cuánto mi rutina estaba sostenida por fórmulas invisibles, pequeñas obligaciones, gentilezas automáticas, risas ligeras para agradar, promesas silenciosas de no decepcionar a nadie. Al ver mi reflejo, noté más que solo mi rostro, vi un patrón, como si hilos transparentes me jalasen a cada movimiento. No era solo miedo a decepcionar, sino esa necesidad insistente de ser aceptado, casi como si, sin aplausos u ojos afirmativos, yo desapareciera. Comencé a notar la frecuencia con la que evitaba el silencio, ansiando distracciones. Mis conversaciones, los sonidos que llenaban mi espacio, todo servía como barrera para no escuchar lo que realmente pulsaba dentro de mí. Era como si, con miedo a la soledad,
la hubiera empujado debajo del tapete, olvidando que, tarde o temprano, regresaría. La fuga no me liberaba del vacío, solo retrasaba el encuentro. Siempre pensé que el vacío era un abismo peligroso, pero ahí, sintiendo esa pequeña grieta de coraje, recordé algo simple. Muchas veces, es en el silencio donde escuchamos lo que, de verdad, importa. Mientras ese entendimiento se asentaba, recordé una frase, dicha al vuelo por un viejo profesor: la vida no necesita un propósito grande y colorido para ser valiosa. Por un instante, entendí que mis miedos nacían de esa búsqueda desesperada por un sentido absoluto, como si todo tuviera que tener significado todo el tiempo para valer la pena. Pero ¿y si el mayor sentido de la vida fuera justamente esa libertad de vivirla, aunque no tengamos garantías? Como la luz filtrándose por una grieta en la pared, me quedé ahí, parado, sintiendo la claridad tocar el piso después de tanto tiempo de sombra. Me di cuenta de que los patrones que me retenían eran, en gran parte, ilusiones que yo mismo alimentaba. Vivir para agradar, temer el abandono, evitar mi propio reflejo en el espejo, todo eso era una danza agotadora para evitar la verdad simple del momento presente. Cuanto más intentaba huir del desasosiego, más preso quedaba de la idea de que no era suficiente. Fue entonces que un silencio diferente llenó el cuarto. No era el silencio vacío, sino ese lleno de posibilidad. El sonido de los autos allá afuera parecía distante, y pude, finalmente, enfrentar mi reflejo con honestidad. No había máscaras, ni exigencias, solo yo y todo lo que soy, confuso, incompleto, pero real. Por primera vez, el espejo no mintió. Ahí, entre la luz y la sombra, sentí un calor extraño crecer en el pecho. Era un inicio de aceptación, mezclado con sorpresa y miedo. De algún rincón dentro de mí brotó una sensación de ligereza. Era como si el aire fuera más fácil de respirar, como si cada parte de mi historia, incluso aquellas que intenté esconder, ahora formaran un todo posible de vivir. No llegué al final del camino, pero al menos di el primer paso fuera de la prisión invisible que yo mismo había construido. En el fondo, entendí, el despertar no es un destello estruendoso, sino un toque suave de luz, una invitación silenciosa para, por fin, vivir de verdad. Salí de casa sin rumbo, dejando atrás los pesos antiguos, aquellos que por tanto tiempo me parecían inevitables. Caminé despacio, sintiendo la ciudad despertar a mi alrededor. Había algo nuevo en cada paso solitario, un tipo de libertad que no hacía ruido, pero se revelaba en el simple hecho de elegir mi propio camino, aunque fuera solo por unas cuadras. Sentía mis pensamientos ganar espacio, como si respiraran aliviados después de años apretados en una caja oscura. Por primera vez en mucho tiempo, caminar solo se volvió una forma de compañía, y no un signo de abandono. En medio de ese trayecto, reconocí la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia mí mismo. Era extraño notar cuánto cargaba rencores antiguos, apilados cuidadosamente para protegerme de futuras decepciones. Un viento leve movió las hojas de un árbol en la banqueta, y en ese ruido casi imperceptible, se me ocurrió la idea: dejar ir, permitir que los errores, los míos y los de otros, fueran solo partes de un cruce. Como decía un pensador que me acompañaba en silencio, vivir es afirmarse a pesar de las cicatrices, no fingiendo que no existen, sino aceptando que son parte del dibujo de la piel. Respiré hondo y me concentré solo en el aire entrando y saliendo de mis pulmones. Algo tan simple, tan natural, y sin embargo olvidado en la prisa de los días. Al inhalar, sentí el pecho abrirse, al exhalar, disipé un poco de la ansiedad que siempre rondaba. Recordé que todo lo genuino parte de este instante de presencia, de este acogimiento silencioso de lo que soy, con mis paradojas y dudas. Vi la imagen de una flor intentando brotar entre las grietas del concreto, su fragilidad no borrada por la dureza alrededor,
sino, de alguna forma, resaltada aún más por ella. Mientras seguía, repasé decisiones equivocadas, caminos cerrados, palabras dichas sin pensar. Pensé en renunciar a ser perfecto, esa ilusión pesada que nunca encajaba bien. Aceptar mi error se volvió un gesto de humanidad, un paso hacia lo que es auténtico. Un anciano que caminaba al otro lado de la calle sonrió, como si viera esa pequeña victoria. Me di cuenta de que, en el fondo, es de la aceptación de lo imperfecto que nace el significado, sentir miedo, admitir debilidad, seguir queriendo crecer. La ligereza no venía del acierto, sino del abrazo sincero al desvío inevitable. Recordé reflexiones sobre la libertad de crear sentido en medio del caos, como si cada uno de nosotros fuera responsable de construir su propio sendero, incluso cuando el mundo parece no tener sentido alguno. No se trataba de grandes gestos heroicos, sino de decisiones pequeñas, levantarse una vez más, arriesgar una nueva mirada hacia uno mismo, confiar en que aún existe un camino por recorrer. Todo eso se materializaba en la imagen del cielo aclarando despacio después de una tormenta, sin promesas de que las nubes no volverán, pero con la esperanza serena de la luz que insiste, aunque tímida. Estar despierto, entendí, es aprender a vivir con lo que sobra después del vendaval y reconstruir, una decisión a la vez, una vida que finalmente tiene sentido para uno mismo. En el concreto de los días difíciles, veo brotar nuestra flor, frágil y hermosa, testigo silenciosa de que no importa qué tan duro fue el invierno, siempre habrá espacio para algún comienzo. Antes de cerrar la puerta detrás de mí, miro por última vez aquel cuarto vacío. La luz del final de la tarde dibuja sombras alargadas en el piso gastado, como si todo ahí guardara vestigios de cada duda, miedo y esperanza que ya tuve. Aún siento en mí el eco de aquel silencio, aquel instante suspendido del inicio, cuando todo parecía posible, pero también demasiado aterrador para ser vivido de verdad. Y ahora, después de todo, noto que la gran verdad no estaba en los eventos grandiosos, sino en el simple acto de seguir adelante, aunque solo fuera por hoy. Respiro Hondo. La libertad duele, sí. Nunca fue cómoda, pero es, indiscutiblemente, el precio de ser realmente yo. Caminar con mis propios pies, sintiendo cada paso y cada rasguño, descubriendo que no existe mapa o manual disponible. Lo que importa, entiendo, no es saber hacia dónde ir, es solo el valor de caminar, incluso tropezando. Es atravesar las incertidumbres, día tras día, hasta que lo desconocido deje de asustar tanto y se vuelva solo parte del camino. A mi lado, la ventana refleja mi rostro. Por un instante, me veo ahí como cuando todo comenzó, esperando respuestas, temiendo el vacío dejado por las viejas certezas rotas. Pero el reflejo comienza a desvanecerse, tragado por la penumbra, hasta quedar solo mi presencia en ese espacio. Entiendo que ya no necesito verme desde ahí, estoy listo para salir, atravesar la llovizna, sentir el frío en la piel, dejar que la vida haga el resto. El principio y el fin están hechos de la misma materia, un puente sobre el silencio. Todo lo que quedó de este recorrido cabe en una frase: la vida se construye mientras caminamos en la oscuridad, sin garantías y sin manual, solo nosotros mismos, atentos, abiertos, vivos. Mi pecho se llena de una calma extraña. No tengo todas las respuestas, pero llevo conmigo la libertad de intentarlo. La luz se apaga despacio, y solo el sonido distante de la calle pide paso. Yo sigo. Tu observador presenta. Sin manual. Sin destino. Solo tú. Suscríbete si también buscas entender lo que hay detrás del silencio.